En el último encuentro hablábamos sobre el desarrollo del estereotipo judío negativo en la Edad Media. Hablábamos sobre las persecuciones que tuvieron los judíos. Hablábamos sobre en qué medida el judío, que era un hombre, fue transformándose en un monstruo. En otras palabras, podemos hacer la pregunta: ¿cómo es que los judíos lograron sobrevivir a lo largo de la historia? No es una pregunta teológica la mía, no es una pregunta en que se intenta poner aquí a una presencia no natural, por decir una presencia divina. La respuesta mía a lo largo de muchos años sobre cómo y por qué es que los judíos siguen existiendo, la respuesta es una sola, y es la voluntad de querer seguir siendo judío. Es decir, el judío en el siglo X y en el siglo XV y en el siglo XX siguió siendo judío porque quería ser judío. Era un acto netamente volitivo, un acto de absoluta, completa voluntad en la forma más consciente que existía. Y por eso vamos a dedicar el tema a lo que se llama la comunidad judía, estructura y funciones, para tratar de entender de qué manera el judío intentó crear las condiciones óptimas para vivir como judío. En Yemen y en el Cáucaso, en Afganistán y en España, en Marruecos y en Polonia. Es decir, como decíamos, la comunidad judía, la estructura y las funciones. Porque, y esto lo voy a repetir más tarde, entiendo que la comunidad judía fue el estado ambulante del pueblo judío durante la historia. Y sin exagerar y sin eufemismos, diría también que en gran medida fue la familia judía en su estructura y en su división de roles algo así como un templo también ambulante del pueblo judío a lo largo de la historia. Estas dos frases, que quizás suenan muy elevadas o quizás de mucha idealización, voy a intentar desmenuzarlo para tratar de entender paulatinamente qué estamos hablando. Desde el punto de vista de las comunidades judías, desde los más remotos tiempos y hasta el siglo XX o XXI, sobre todo si hablamos de círculos religiosos, porque recordamos que estamos hablando de sociedades tradicionales religiosas, tenemos que entender que el judío en los diversos lugares estaba convencido de que existía una única verdad y le pertenecía a él. El judío vivía convencido de que era parte del pueblo elegido, de un pueblo que vive en el exilio, porque esa es la voluntad divina. Y cuando digo exilio, a diferencia de diáspora, es porque consideraba que pese a que vivía en Toledo o en Verona, en Fez o en Cairo, sus ojos estaban dirigidos hacia otro lugar, hacia la tierra de Israel. Podemos decir, intentando a veces chocar con algunas concepciones modernas, que pese a que el concepto de nacionalismo no existía todavía en la Edad Media, la historia judía tiene como peculiaridad que es al mismo tiempo la historia de un pueblo disperso que está casado, por decir así, en forma total con una identidad religiosa. Y por eso, cuando hablamos de la historia judía tradicional, estamos hablando de un triángulo imposible de destruir, y es la relación entre el pueblo de Israel, la tierra de Israel y la Torá de Israel. Y dentro de este triángulo, entre el concepto, en forma moderna diríamos, de pueblo, tierra y cultura. Luego de esta breve introducción, tenemos que tratar de entender que nosotros hablamos de lo que se llama en hebreo Keilat Kodesh o Kahal Kadosh. Es decir, estamos hablando de la existencia de una comunidad santa. Estamos hablando de una organización existente que se considera a sí mismo como la comunidad organizada según la voluntad divina. Es decir, el judío, desde el momento en que va a nacer hasta que va a morir, va a encontrar que todas sus necesidades como judío van a estar
otorgadas, van a estar dadas, por eso que se llama la organización comunitaria. Pues bien, ¿qué existe en la comunidad? Lo primero que el judío tiene que obtener, tanto si vive en un país musulmán como en un país cristiano, porque recuerden siempre que estamos hablando de una sociedad minoritaria dentro de un mar mayoritario, es que el gobierno mayoritario en forma explícita o implícita le otorgue la posibilidad de vivir en dicho lugar. Es decir, si el gobierno cristiano o musulmán no quiere que existan judíos, el judío no podrá existir. Y aquí que, cuando hablamos entonces de la comunidad judía, si hablamos de países cristianos, por ejemplo, tenemos que tratar de ver la existencia de lo que se llama en hebreo Ktav Zchut o Ktav Kiyum, y lo que suele traducirse, o usamos el palabra en español, la existencia de un privilegio. Es decir, de qué manera el gobierno determina, marca los derechos y las obligaciones del judío. En qué medida el gobierno permite o prohíbe las ocupaciones económicas. En qué medida el gobierno permite o prohíbe que los judíos habiten en tal o cual barrio. En qué medida el gobierno va a otorgar todo tipo de facilidades y va a haber un diálogo para que el judío pueda vivir. A veces cuando hablamos, por ejemplo, en la edad peninsular, es decir, la península ibérica, vamos a hablar muchas veces de la existencia de fuero. Es decir, el fuero son las leyes que se refieren a un lugar determinado en un momento determinado. Es decir, el judío tiene que tener un privilegio, una carta, un documento que permite, que facilita que los judíos vivan en tal o cual lugar. No siempre vamos a encontrar el documento. Por ejemplo, cuando hablamos de Europa, el más antiguo que tenemos es en forma específica, a nivel colectivo, no a nivel individual, y eso lo dije en otra clase, es el privilegio otorgado en el año 1084 en la ciudad de Speyer, en Alemania, por el obispo Rudiger Holtzmann. Y él va a otorgar a los judíos un privilegio en el que marca qué se permite a los judíos hacer. Por ejemplo, el hecho de que los judíos puedan tener nodrizas cristianas. Este punto, recuerden, lo vamos a hablar más adelante. Entonces decíamos el privilegio marcando. Muchas veces no tenemos el documento. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Cuando hablamos de una existencia de una comunidad judía, tenemos varias posibilidades. Una de ellas es que el judío vivía en dicho lugar antes de que el gobierno de turno llegara a ese lugar. Ejemplo, había judíos en la ciudad de Tudela, en la ciudad de Toledo, en la ciudad de Zaragoza, Sevilla y Córdoba, ciudades musulmanas, antes que vinieran los cristianos. Porque es decir, cuando esas ciudades van a ser conquistadas por Alfonso VI, por Jaime el Batallador, depende de lo que estamos hablando, por Alfonso III, sí, por Fernando III el Santo. Es decir, antes que venga el gobernador cristiano, vive el judío bajo el Islam. Es decir, cuando viene el cristiano puede optar, por decir así, por dos cosas: o expulsar al judío o aceptarlo. Aceptarlo quiere decir, va a determinar de qué manera ese judío va a vivir. Por ejemplo, cuando Fernando III, llamado el Santo, él conquista la ciudad de Sevilla en el año 1248, va a otorgar a los judíos, entre otras cosas, tierras. Y además de entregarles tierras, también va a darles 3 mezquitas a las que va a convertir para que las conviertan en sinagogas. Entonces determina el lugar del judío en ese lugar, donde van a poder rezar, donde van a poder estar. Entonces tenemos acá la cuestión esa. Otra posibilidad es que el judío llegue a un lugar porque es invitado a ocupar tal o cual profesión. Y se les va a decir, pueden ocuparse en profesión 1, 2 y 3. Está prohibida la profesión 1, 2 y 3. O, por ejemplo, si hablábamos en las clases anteriores, cuando hablábamos del fuero de Tudela, dado a los judíos en el año 1170, el rey otorga a los judíos la posibilidad de tener nodrizas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Una nodriza cristiana. Porque ocurre lo siguiente. Es decir, recordemos que un bebé, es decir, un niño recién nacido, humano, solamente se puede alimentar con leche de mujer.
Dije con leche de mujer y no dije leche de madre. Porque digamos, si la madre murió en el parto o si la madre por alguna razón no tiene leche, ese niño morirá si alguien no lo va a poder amamantar. Ahora, como la comunidad muchas veces es una comunidad pequeña y no hay suficientes mujeres que puedan darle de amamantar, es importante en función del privilegio que el gobierno autorice a una mujer cristiana que por un pago amamante a ese niño. Recuerden que esto es problemático, porque por un lado esta mujer, si es una mujer cristiana, quiere decir que en algún momento también ha ingerido hostia consagrada. Este es un problema tanto para el judío como para el cristiano, porque viene la pregunta y es, ¿qué transmite esa mujer cristiana al niño judío luego de haber ella consumido la hostia? De todos modos, hay aquí una solución, y la solución es que el gobierno permite al judío contratar el servicio de una nodriza. Otras cuestiones, por ejemplo, ¿sí? También nuevamente en el Fuero de Tudela de España de 1170, en que permite que los judíos se defiendan incluso matando a alguien que entre sin permiso y con malas intenciones al barrio judío. Eso implica que el gobierno permite a los judíos tener armas y eso implica que permite al judío defenderse si considera que está siendo atacado. Perdón, gracias. Ahora, eso a veces es importante para el orador, tomar un poquito de agua o de café. Entonces decíamos, se habla del privilegio. Y un punto muy importante es lo siguiente, casi una regla histórica. El gobernante que ha dado el privilegio al judío, o el gobernante que reina en un lugar, llámese un reino, un principado, un ducado, el gobernante casi nunca en la historia persigue a los judíos, porque el gobernante al judío siempre le va a dar protección. Cuando el rey, el príncipe, el conde no quiere que haya judíos, lo expulsa, pero no los persigue. Este es un punto muy importante de tomar en cuenta, porque una de las obligaciones del que da el privilegio o que da la autorización de residencia es que les da protección. Y recordemos que persecuciones contra los judíos, matanzas de judíos, llevan a asesinatos, a quemas de casas, lugares que directamente van a ser totalmente destruidos. Entonces, primeramente hablamos del privilegio. Entonces tenemos el privilegio que lo va a recibir la comunidad santa. Y decíamos, la comunidad santa es la reunión de judíos que está en cualquier lugar, porque así se autoconsidera. Recuerden esto, el judío se considera a sí mismo comunidad santa, mientras que el cristiano se considera a sí mismo Corpus Christi, y el musulmán se considera Umma al-Islamí, es decir, en conceptos teocéntricos, en conceptos de sociedades tradicionales, estamos hablando acá de conceptos básicamente similares, casi idénticos. Entonces tenemos la comunidad. Cuando queremos hablar de la comunidad, luego tenemos que hacer otras preguntas y es el tamaño de la comunidad. ¿Qué tamaño tiene una comunidad judía en el siglo X o en el siglo X o en el siglo XV? La mayoría de las comunidades judías no tienen más que unas decenas de familias. Dije decenas de familias. Quizás recuerden, dije que en la época de Rashi, que vivía en Troyes, en Francia, en el siglo XI, se considera que no había más que 20 familias en la ciudad de Troyes. Cuando hablamos, por ejemplo, en la península ibérica, cuando hablamos de lo que hoy es España, es decir, España y Portugal, las comunidades promedios tienen no más de 50 familias. 50 familias implica más o menos entre 200 a 250 judíos. Estoy hablando de hombres, mujeres y niños. Comunidades medianas suelen tener, decíamos, más o menos unas 50 familias, pero hay muchas comunidades que tienen entre 7 a 20 familias. 7 familias generalmente implica que hay 10 hombres de más de 13 años, es decir, que el judío tiene un minyan, un quórum mínimo para poder rezar. Comunidades muy grandes pueden ser que tengan, si hablamos de la península ibérica, pueden tener 300 o 500 familias. Pueden ser quizás el caso de Sevilla, Córdoba, Barcelona. Puede ser a veces la comunidad de Venecia. Ahora, por ejemplo, para que veamos de qué estamos hablando, cuando hablamos de Ámsterdam del siglo XVII, que vamos a llegar a ello dentro de algunas clases, en la cúspide de esta comunidad en el siglo XVII, estamos hablando a lo sumo de 5.000 judíos, es decir, más o menos 1.000 familias.
Comunidad muy especial, muy fuera de serie a nivel numérico, van a ser las comunidades del Imperio Otomano, es decir, la actual Turquía, en el siglo XVI, en que consideramos que en Istambul, sobre una población aproximadamente de 500.000 de habitantes hacia 1520, había entre 40.000 y 50.000 judíos. Es decir, que en la ciudad de Istambul, en el siglo XVI, había más judíos que en toda Italia. Y en Esmirna, perdón, no en Esmirna, y en Salónica había hacia 1520 más o menos 15.000 judíos. Pero estamos hablando de comunidades muy extremas. Para que entendamos, se calcula, por ejemplo, que en Italia del siglo XV, XVI, había judíos en más o menos 400 puntos, 400 lugares. Dije 400. Si tomamos en cuenta que había más o menos 40.000 judíos, implica que el promedio es no más de 100 judíos por comunidad. A nivel promedio, por supuesto que no es cierto, pero a nivel, es decir, tendrá que las comunidades no son muy grandes. Ahora, el tamaño es importante para ir viendo las instituciones que dicha comunidad tiene. Si hablábamos de el tamaño de la comunidad, tenemos que tomar en cuenta también lo que se llama la estratificación social. ¿Cuántos eran ricos? ¿Cuántos eran pobres? ¿Qué implica eso? De los lugares que más o menos tenemos estadísticas hablando de la Edad Media. Por ejemplo, Castilla, Aragón, Navarra, del siglo XIV, es decir, más o menos entre 1300 a 1390, 1391. Adrede no pasa el año 1391. Se calcula que más o menos el 3% de los judíos eran pero muy ricos. Más o menos el 72% de los judíos eran lo que se llaman clase media y clase baja, juntos. Y aproximadamente el 25% de los judíos son denominados non podientes en documentos, es decir, no podían pagar impuestos, porque eran muy pobres. Cuando salgo de la península y voy a Turquía del siglo XVI, se calcula que los non podientes o los pobres eran más del 40%. Es decir, que en la península la comunidad tiene que ver qué hace más o menos con el 25% de los pobres, mientras que en Turquía tiene que ver qué hace aproximadamente con el 40% de los pobres. Digo, ¿por qué la comunidad? Porque de alguna manera la comunidad judía, en forma estructurada o no, vamos a ver la diferencia, tiene que hacerse cargo del pobre. Porque esa es una cuestión acá de una cuestión de solidaridad constante dentro de los miembros de la comunidad. Entonces, tomar en cuenta eso cuando hablemos el tamaño y la capacidad económica de los judíos que están ahí. ¿Qué es lo primero que necesita la comunidad para poder existir? A nivel físico, ¿qué es lo que necesitan obtener del poder estatal, tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano? Lo primero que quiere una comunidad es obtener un cementerio. ¿Me han escuchado bien? Un cementerio. Es decir, un lugar en que los judíos puedan enterrar a sus muertos según la ley judía. Porque tenemos que recordar que desde el punto de vista de la fe judía, nuestra vida aquí, 20, 30, 50, 80 años, es nada más que un corredor hacia la vida eterna. Es decir, los años que nosotros vivimos, por decir así, no son más que una pequeña chispa en el fuego de la eternidad. Es decir, eso es lo que tenemos que tratar de ver acá. Y por eso es muy importante obtener un terreno para poder llevar a los muertos. Ahora, ¿de quién obtiene el judío el terreno ese? Pues por supuesto de la autoridad local. Llámese un príncipe, un rey, el consejo de la ciudad. Fíjense incluso que los que estudian o tratan de averiguar, por ejemplo, cuándo comienza a organizarse una comunidad judía en América Latina, en muchísimos casos, el primer y el más antiguo documento que tenemos es el documento que testimonia que los judíos obtuvieron por compra o por donación un terreno para enterrar sus muertos. Ahora bien, puede ser
que en este pueblito no hay un cementerio. Pero tenemos que tomar en cuenta que si en este pueblo no hay un cementerio judío, es porque a distancia más o menos de 5, 6 o hasta 10 kilómetros más o menos, hay otra población en la que sí hay un cementerio judío. Tenemos que tomar en cuenta que si estoy hablando en la Edad Media, cuando hay lugares en que puede haber nieve y temperaturas de menos 10 o 15 o 20 grados, por decir así, o sea, 15 grados bajo cero, lleno de nieve, cuando un individuo muere, ¿cómo lo trasladas para enterrarse? O cuando hay problemas de muchísimo calor, o guerras, o inundaciones. Es decir, tenemos que entender básicamente el cementerio es algo muy, pero muy, muy importante. Y muchas veces vemos que es el primer pedido que hacen los judíos al gobernante local cuando van a obtener un privilegio. Eso y también el tema de las nodrizas, decíamos. Es decir, tenemos acá el cementerio, y el cementerio, por supuesto, va a estar siempre fuera del recinto amurallado de la ciudad. Es decir, el cementerio siempre está fuera de la ciudad. Puede ser que esté en un lugar relativamente cercano. Los que conocen, por ejemplo, en la ciudad de Cracovia está el barrio de Kazimierz, los que conocen ahí. El cementerio de Kazimierz está al lado de la sinagoga llamada de Ramá o Remo. Pero eso está afuera porque hay una muralla que separa, es decir, está extramuros. Cuando hablamos de lugares como ser en Barcelona, lo que era el Montjuic, es decir, estamos hablando de fuera. Y eso es válido para todo lugar en que tenemos cementerio. Claro, antes que alguien me diga, pero está visitado tal o cual ciudad y el cementerio está en el centro. Claro, el asunto es, ¿sí?, que no es que el cementerio se acercó a la ciudad, gente. Simplemente la ciudad se fue expandiendo. Y por lo tanto, algo que en un momento estaba fuera de la ciudad pasó a estar dentro de la ciudad. Es decir, el cementerio es un lugar importantísimo. Y algo más que entendamos, la existencia de un cementerio, que a veces no tenemos documentos, implica, por supuesto, que hubo ahí comunidad judía. Y también vas a tener el asunto de las lápidas, ¿sí?, como testimonio de profesiones o de la riqueza del individuo enterrado. Entonces decíamos cementerio. Un punto a tomar en cuenta, muchas veces la directiva de la comunidad va a tener tratativas para agrandar el terreno del cementerio, que esto también lo tenemos que tomar en cuenta. Ok, ya tenemos el tenemos el cementerio. Luego que tenemos el cementerio, vamos a hacer la pregunta y es, ¿dónde viven los judíos? El judío va a vivir en lo que se llama el barrio judío. El barrio judío no es el gueto, barrio judío. Es decir, dentro de una ciudad del mundo musulmano, del mundo cristiano, el judío como grupo minoritario va a querer vivir junto a unos contra otros. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando los hombres salen a trabajar y las mujeres se quedan con los niños, de esta manera van a estar juntos, van a mirar juntos a los niños y van a estar también protegidos. Imaginémonos que estamos acá en lo que a veces se llama un tipo, como si fuera un tipo gallinero, un tipo corral. Es decir, si entramos acá, entramos a un barrio que, digamos, entramos a través de un portón, entramos a un lugar en que hay un gran patio central. Alrededor de este patio central hay montones de habitaciones. Cada habitación es la casa de un judío. Es decir, la mayor parte de la gente vive en una casa compuesta por solamente una sola habitación. Si dije una sola habitación, en esa habitación duermen juntos los padres, los hijos y algún que otro pariente. No existe la intimidad. Dentro de ese barrio, llamémoslo así, en el que hay un patio central, van a estar protegidos, hay un portón exterior y tenemos que recordar lo siguiente: no existen baños en las casas y tampoco existen cocina. Es decir, las necesidades se van a hacer afuera o se van a llevar en cubos afuera, y el asunto de cocinar se van a hacer en hornos, que son muchas veces hornos en los que se pagan al individuo que se dedica a calentar la comida. Si el régimen alimenticio es muy distinto al que nosotros conocemos hoy en las sociedades modernas que tienen todo tipo de técnicas para todo tipo de actividades. Si tienes el barrio judío. El barrio judío, entonces decíamos, está cerrado
el barrio judío tiene portón, porque la puerta esa se va a cerrar básicamente en la noche para evitar la entrada de animales o la entrada de seres que no tienen nada que hacer en ese momento dentro del barrio judío. El barrio judío es un lugar que generalmente se va a pedir también a las autoridades que se vaya agrandando en medida de que la comunidad judía va creciendo. Y es lo que, por ejemplo, en muchos lugares se lo va a llamar, si estamos las juderías, en otros lugares se lo va a llamar Judenstraße, es decir, la calle de los judíos. ¿Sí? En algún lugar dentro del mundo musulmán se va a hablar del Melach. Estamos hablando, decíamos, de un barrio judío. El judío y la judía pueden entrar y salir del barrio judío cuando quiere, durante todas las horas del día. ¿Cuál es la diferencia en el gueto? El primer gueto nace en la ciudad de Venecia en el año 1516. En el año 1516, 1515 y 1516, se debate en la dirección de lo que se llama la Serenísima República de Venecia, si hay que expulsar a los judíos o no, como ya se los he expulsado a tantos otros lugares. Los que se oponen a la expulsión de los judíos dicen, si vamos a expulsar a los judíos, no va a haber quien dé préstamos pequeños, préstamos para el consumo. Entonces se decide tomar a los judíos que viven en Venecia y se los envía a un barrio en el que se hacían fundiciones a nivel de metalurgia, fundiciones de cañones y demás. Ese barrio se llamaba, hay discusión, o gueto o ghetto. Ese era el nombre del barrio, de la vecindad. Y ahí se trasladan los judíos. Como dicho barrio, dicha vecindad se llamaba gueto o ghetto, a partir de ahí se va dando la palabra gueto o ghetto. ¿Cuál es la diferencia entre un gueto y un barrio judío? En el gueto, la gente que también vive atrás de las murallas no puede salir así como quiere. Básicamente va a salir si tiene una razón para salir del gueto. El gueto está cerrado y afuera del gueto hay guardianes, básicamente que están pagados por salario que paga la comunidad. Van a ser ellos los que van a cuidar el gueto. Es decir, la mayor parte de la gente no va a entrar y va a salir cuando quiere. Cuando va creciendo la población del gueto, por ejemplo, muchas veces no se autoriza agrandar el área del barrio judío, del gueto o tampoco se les va a permitir obtener otro territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a construir hacia arriba. Por eso es que, por ejemplo, las casas del gueto de Venecia tienen entre 5 a 7 pisos. Se va construyendo uno sobre otro. Es decir, que lleva aquí una cuestión de gran hacinamiento. Eso implica que la luz exterior, la luz del sol, casi no entra en el lugar del gueto. Es decir, pasa a ser un lugar lúgubre, un lugar insalubre, un lugar en que muchas veces casi no entra la luz. Eso es parte de la idea del gueto. Es decir, están rodeados, están cerrados y gran parte de la gente, sobre todo mujeres y niños, no tienen autorización para salir cuando quieran. Los guetos en Italia van a empezar a partir de 1516 y sus muros van a ser derrumbados recién cuando Napoleón Bonaparte, ¿sí?, a principios del siglo XIX, logra conquistar parte de las zonas de Italia. Entonces tenemos acá el gueto, a diferencia del barrio judío. Había lugares, por ejemplo, Toledo, en que tenías 2 barrios judíos, es decir, tienes una zona y como necesitas más lugar, te van a dar otro lugar. Los judíos ricos muchísimas veces vivían fuera del área del barrio judío. Tomando en cuenta que tiene dinero y que las autoridades locales le permiten, el judío va a vivir fuera entonces del barrio judío. Entonces decíamos, tenemos el cementerio y tenemos el barrio. Luego pasamos a algo muy pero muy importante y es lo que se va a llamar la sinagoga. La pregunta ¿es algo obligatorio que existe una sinagoga? Y la respuesta es no. Es decir, el judío no necesita una sinagoga. Porque si apenas hay 7, 8, 10 familias, es imposible construir una sinagoga y mantenerla. Es decir, para que exista una sinagoga necesitamos primeramente
que haya una comunidad lo suficientemente fuerte a nivel económico como para poder construir y mantener el edificio de la sinagoga. Segundo, obtener autorización del poder local de construir una sinagoga. Tenemos que recordar o saber, los que no saben, que el judío no necesita una sinagoga porque se puede reunir un minyan, un quórum de 10 hombres judíos para rezar en una casa. Es decir, eso tomemos en cuenta incluso hasta el día de hoy. Ok, los judíos tienen el dinero, los judíos se organizan, obtienen derecho de construir una sinagoga. ¿Qué se hace y cómo se hace? Cuando hablamos de la construcción de una sinagoga, tenemos que recordar que arquitectónicamente hablando, la sinagoga siempre va a ser similar a los templos religiosos existentes. ¿Qué implica? Que en gran medida, si estamos hablando de una sinagoga en un país musulmán, va a tener características similares a la de la mezquita. Si hablamos de una sinagoga en un país cristiano, va a tener características similares a la de una iglesia. Cuando digo características similares, ¿a qué me refiero? Me refiero básicamente al material de construcción que se utiliza. Es decir, si va a utilizarse madera, mármol, ladrillos, piedra. Voy a hablar también de la distribución interna. Es decir, si voy a hablar de un lugar en que básicamente voy a tener alfombras en el piso y bancos alrededor, similar a una mezquita, o si voy a tener bancos más similar a lo que sería una iglesia. Los colores que se utilizan, porque es una cuestión estética, es decir, hay colores que se consideran más dignos de estar en un templo musulmán que en un templo cristiano. Es decir, que hay gustos similares. La decoración interna, motivos, estilos. Si voy a tener una iglesia gótica en un lugar y voy a tener sinagoga con estilo gótico en un lugar. Si voy a tener sinagogas con estilo mudéjar, si estoy hablando de la península. Es decir, que vamos a ver que hay una similitud entre el tipo de construcción de un lado y el tipo de construcción del otro. Pero por supuesto que van a haber características similares del mundo judío. Por ejemplo, toda sinagoga, sin excepción, va a estar dirigida en dirección a Jerusalén. Es decir, a veces la gente piensa que toda sinagoga tiene que estar dirigiendo mirando al este. No, es al este si tú estás al oeste de Jerusalén. Pero si tú estás al norte, si estás al sur, es decir, la dirección siempre es en dirección a Jerusalén. Hacia ahí reza el judío. Y en la pared que da en dirección a Jerusalén, vamos a tener lo que se llama en hebreo Aron HaKodesh, es decir, ese armario en el que van a tener los textos de la Torá, o sea, los textos del Antiguo Testamento, siempre en dirección a Jerusalén. Ahora bien, vamos a tener sinagogas en lo que se va a llamar la Bamá, la Teivá, en el centro de la sinagoga, o al lado del Aron HaKodesh. Estas van en variaciones, depende si hablamos de sinagogas del mundo cristiano o del mundo musulmán. Es decir, que en función de eso vamos a ver si el judío, como decíamos, si eso está al lado del Aron HaKodesh o en el centro. Y vamos acá viendo variaciones. Algo muy interesante se da en las sinagogas que tenemos en el gueto de Venecia. En el gueto de Venecia hay actualmente 5 sinagogas que todas fueron construidas en el siglo XVI, es decir, 1500 y tanto. Es el único lugar en que tenemos, en una pared está el Aron HaKodesh y en el extremo opuesto tiene lo que se va a llamar la zona de Teivá, donde la gente se va a parar cuando está leyendo la Torah. ¿Por qué es eso? Porque como las sinagogas del gueto de Venecia se hicieron sobre las casas, por una cuestión arquitectónica se considera, y para evitar posibilidades de derrumbe, se hizo en el extremo. Pero eso es muy, muy particular de las sinagogas del gueto de Venecia. Entonces decíamos, tienes aquí un estilo. Ahora, ¿qué puedes tener adentro? Puedes tener madera, puedes tener mármol, decíamos.
adornos diversos. Ahora, en algunas pocas sinagogas, a lo largo de la historia, vamos a ver dibujos. Sí, dije dibujos. Pueden ser que haya dibujos en el techo, vamos a ver a veces dibujos en las paredes. Y más de uno me dirá, pero está prohibida la representación. No, lo que está prohibido es la adoración de imágenes. Es decir, tenemos sinagogas en Dura Europa, en la actual Siria. Había sinagogas, los que conocen, sinagogas en la zona de Israel que tenían hermosísimos mosaicos en el piso. Hay sinagogas en las zonas de Polonia, de Ucrania y demás con hermosísimas pinturas en el techo. Es decir, había sinagogas que tenían pinturas. No tenemos sinagogas con dibujos que vienen del mundo del Islam. Y acá es de suponer que también hay una cuestión de tomar en cuenta por vivir dentro del mundo del Islam. Motivos que vamos a ver muchas veces en sinagogas, en el mundo cristiano también vamos a ver leones por el león de Judea. Vamos a ver a veces columnas, dibujos de columnas por las columnas que tenías en el templo de Salomón. Vamos a ver a veces motivos, decíamos, de leones, de columnas. A veces van a haber motivos de águilas. Vamos a ver motivos de corona por lo que se llama la corona de la Torá. Eso vamos a ver trabajos. Ahora bien, ¿a quién pertenece la sinagoga y qué está relacionado con el culto? Cuando nosotros hablamos de sinagogas, la sinagoga puede pertenecer a nivel, digamos, de dueño, por decir así. Hay varias posibilidades. Una posibilidad es que una sinagoga sea netamente de una persona privada. Es decir, mi nombre es Shmuel Levi Abulafia, yo soy un judío rico en la ciudad de Toledo y yo construyo esta sinagoga con mi dinero. En función de esto que yo dedico a poner con mi dinero, también puedo muchas veces determinar quién entra y quién no entra, quién viene y quién no viene, quién visita y no visita mi sinagoga. Es decir, que estamos hablando de sinagogas netamente privadas. Tenemos otras sinagogas que pueden pertenecer a un gremio judío, a judíos que trabajan todos exactamente en la misma profesión. Vamos a encontrar sinagogas que pertenecen a los judíos que tienen del mismo origen. Por ejemplo, yo decía las 5 sinagogas que tenemos en el gueto de Venecia. Sí, la sinagoga de los judíos que vienen de la zona de Alemania, los judíos italianos, los judíos españoles, es decir, en función del origen. En Istambul, a principios del siglo XVI, luego de la expulsión de los judíos de España, se considera que había 100 sinagogas y organizaciones de rezo, y ellos lo denominaban según el origen y el idioma que hablaban. En otras palabras, tienes entonces sinagogas que pueden venir de la zona de Zaragoza, de la zona de Sevilla, de la zona de Córdoba, es decir, de diversos lugares, estando en otro lugar. Es decir, entonces tenemos sinagogas privadas, sinagogas que pertenecen a un gremio, sinagogas que pertenecen a judíos de diversos orígenes, y también tenemos sinagogas que pertenecen a la comunidad. Es decir, tenemos acá una sola sinagoga que pertenece a esta comunidad específica. Y va a estar mantenida entonces por los impuestos comunitarios. Entonces ya vamos a ver, tenemos acá un edificio. El edificio es una sinagoga que puede ser privada, puede ser de un gremio, puede ser por función de origen o puede ser comunitaria. ¿Qué función cumple la sinagoga? Podemos decir, sin exageración, que la sinagoga es la segunda o incluso a veces la primera casa del judío. El judío viene a la sinagoga si es que puede, si está cerca, venía más o menos 3 veces por día. Lo que se llama el rezo, ¿sí? Shacharit, Minja y Arvit, es decir, el rezo, ¿sí? De la mañana hacia la tarde y hacia el anochecer. Ahora, el judío viene a la sinagoga todos los días, no solamente en sábado, no solamente en fiestas, y es la sinagoga el lugar en que se van a encontrar. Es decir, el judío antes del rezo y después del rezo van a hablar de todo tipo de cuestiones. Van a hablar de una catástrofe que tuvo en un lugar, una terrible sequía o una enorme inundación.
de una guerra que tiene en algún lugar. Se van a enterar del combates que hubo en tal lugar. Se va a hablar de los precios de tal o cual mercadería. Es el lugar en que Samuel va a hablar con Salomón y van a decidir que casan a sus hijos. Es decir, recuerden, la gente no se casaba, sino que la casaban. Estamos hablando de sociedad tradicional, es decir, vienen dos hombres y deciden entre ellos que van a casar a la hija de uno con el hijo del otro. Es decir, la sinagoga es, además del lugar que se va a rezar, es el centro básico de todo lo que es la actividad social, la actividad comercial, todo lo que está relacionado con estudios y demás. Cuando un judío de un lugar determinado llega a una ciudad, lo primero que va a ser averiguar dónde está la sinagoga. Por ejemplo, tenemos el relato de un judío que no he nombrado en el curso, hasta ahora llamado Rabbi Binyamin Bar Yonah Tudela, es decir, el rabino Benjamín Bar Yonah de la ciudad de Tudela. Tudela en Navarra, en el norte de España. Es decir, más o menos el lugar que se considera que es donde nació también Yehuda Levi. Este señor llamado Binyamin Tudela, o sea, Binyamin de la ciudad de Tudela, salió de Tudela hacia el año 1160 e hizo un enorme periplo que, depende de los historiadores, llevó entre 7 a 13 años. Es decir, este hombre sale de Navarra y va recorriendo Francia, Italia, llega a la zona de lo que es Israel, por todo tipo de lugares, y al regresar va a escribir un diario, el diario de Binyamin de Tudela. Este diario fue escrito más de 100 años antes que el famoso diario, por ejemplo, de Marco Polo. El diario está escrito en hebreo. Y lo que este individuo llamado Binyamin Bar Yonah Tudela cuenta es que él va llegando a sinagogas. Y cada vez que llega a una sinagoga, y eso puede ser en Lunel, en Francia, y puede ser en Lucca, en Italia, etc. Cada vez que él llega a un lugar, va a ir a hablar a la sinagoga. Y ahí lo van a recibir. Y ahí que en la sinagoga él cuenta qué vio, con quién estuvo, dónde hubo sabios que enseñaron tal o cual cosa. Es decir, la sinagoga también pasa a ser centro de difusión cultural. Y por eso decíamos que es el centro de la vida social, de la vida cultural, de la vida comercial, de la vida de familia. Es en la sinagoga donde los judíos muchas veces van a tener que hacer juramento declarando cuántos dineros tienen en función de lo que van a tener que pagar como impuestos comunitarios. Esto voy a volver más tarde. Es decir, es ahí que en forma solemne se va a hacer el juramento de cuánto tengo y en función de eso qué porcentaje va a tener que pagar de impuestos. Es en la sinagoga el lugar en que se van a hacer las declaraciones de lo que se llama excomunión cuando van a haber casos. Es decir, si se va a excomulgar a alguien y yo voy a hablar de la excomunión, eso se va a hacer ahí. Dentro del mundo de Ashkenaz, Polonia y Lituania, y en algunos países musulmanes, pero jamás en España, se dio el fenómeno de lo que se llama Ikuv HaTfilah o Bitul HaTamid. Eso se llama interrupción de la oración. ¿Qué implica esto? Esto implica que si yo, judío de tal comunidad, considero que alguien que está acá me ha hecho un agravio, me ha estafado o algo, y nadie me presta la atención debida, puedo interrumpir el rezo. Estamos todos rezando y de repente digo, paremos todos que hay acá un problema. Por supuesto estamos hablando de cuestiones graves, pero eso existe. Decíamos, sí, en Ashkenaz, en Polonia, en Lituania, en varios países musulmanes, jamás existió en España. Es decir, el derecho del judío de parar el rezo, ¿dónde? Aquí en la sinagoga. Es decir, que la sinagoga es mucho más que un lugar de rezo. La sinagoga siempre va a ser relativamente un lugar íntimo para el judío. La sinagoga, comparativamente, no tiene nunca, antes del siglo XIX, grandes portones. Va a tener relativamente una pequeña puerta. De esta manera, se va a impedir también el ingreso de un atacante cristiano a caballo.
Sí, tomemos eso en cuenta. Es decir, por otro lado, el gobierno cristiano en general, a diferencia del musulmán, va a intentar que las sinagogas sean lo más pequeñas posibles, porque el cristianismo es terrible. Entonces tienes acá algo sencillo. En la sinagoga, vamos a decir así, el judío es un personaje netamente activo. Y esto es muy importante y que quiero que no haya malas interpretaciones. Es decir, cuando tomo qué hace el creyente en los tres templos de las religiones monoteístas, por decir así, vamos a decir lo siguiente. El más pasivo de todos es el cristiano. El más activo de todos es el judío. El musulmán está en el medio. ¿A qué me refiero? Me refiero que en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo católico, el sacerdote, pero no solamente, también similares ortodoxos y demás, pero en el mundo católico, por ejemplo, es el sacerdote, el cura, el que va a llevar a cabo la Eucaristía, la misa. Tienes aquí el altar, separa eso a él del resto de los participantes, él levanta la hostia, solo el sacerdote bebe el vino, él es el que actúa y toda la gente es netamente pasivo. En el mundo judío, todos y cada uno de los judíos pueden participar, y es lo que hacen en forma constante, en lo que se llama la lectura de la Torá. Cuando se abre lo que se llama el Aron HaKodesh, que ya explicamos, el armario donde están los textos, se saca y cada judío tiene el derecho a leer el texto. Cuando llega el hecho de mayoría de edad del joven judío, hacia los 13 años, él va a ser el que va a dar la charla. El judío, tradicionalmente, cada uno de estos hombres va a poder dar un tipo sermón, una charla. Quiero que entendamos, y es en las sociedades judías tradicionales ortodoxas, como en toda la historia, básicamente no necesitas un rabino que es el que dé su porción de lo que se lee esta semana en la Torá. Cualquier judío más o menos preparado va a hacerlo. A este nivel, digamos, que entonces decíamos, no es pasivo, sino exactamente lo contrario. Estás hablando de un judío netamente activo. Entonces, fíjense, es el centro que también se hacen a veces negocios, se habla antes del rezo, después del rezo, llega un judío de otro lugar. La actividad en la sinagoga está hecha básicamente por hombres y para hombres. Estamos hablando de una sociedad tradicional netamente patriarcal. Desde el punto de vista de la concepción judía, la mujer judía no tiene obligación de participar en lo que se hace en la sinagoga. Y es por eso, por ejemplo, que en muchísimas sinagogas a lo largo de la historia no había lo que se llama en hebreo Ezrat Noshim, un lugar específico para mujeres. Muchas veces tú tenías una sala y cuando había eventos en que podían entrar mujeres, la mujer siempre puede entrar, pero cuando entraban mujeres se ponía un separador, un tipo biombo, se ponía aquí algo para separar entre las mujeres y los hombres. Cuidado, había sinagogas también en la Edad Media en que sí había un lugar especial para las mujeres. Podía ser en un piso del lado izquierdo, del lado derecho, enfrente, pero no era algo obligatorio, porque estamos hablando de una sociedad tradicional en que toda la cuestión del rezo en la sinagoga está hecho básicamente para el hombre. No estoy diciendo que está prohibido que la mujer rece, estoy diciendo que la mujer está exceptuada de ese tipo de participación. Entonces hablamos acá del centro básicamente de la sinagoga. Ahora, a veces sinagogas en diversos lugares, como era por ejemplo en Polonia, se construían sinagogas como si fueran fortalezas. ¿Por qué? Porque de esa manera el gobernante del lugar podía tener un lugar de defensa si venían ataques de afuera, y de esta manera también se lograba que los judíos pudieran estar defendidos. Es decir, esto con respecto a todo lo que está relacionado con la idea de la sinagoga como centro de la vida judía en forma total. De aquí pasamos a lo que se llamaba la existencia de mikve. Mikve, es decir, en la sinagoga, en la comunidad, que tenemos acá lo que se considera mikve, una piscina ritual. Es decir, un lugar en que va a tenerse baños de purificación. Es decir, cuando un judío va, básicamente mujeres, sí, es decir, la cuestión de ir a mikve es básicamente a lo largo de la historia una costumbre de mujeres.
No dije que hombres no, pero la mujer tiene que hacerlo luego de haber tenido la menstruación, luego de haber dado a luz. Es decir, va a tener un baño ritual en lo que se llama mikve. Es decir, mikve tiene medidas estipuladas y siempre tiene que tener lo que se llama en hebreo Maim Haim, es decir, si lo traduzco literalmente, aguas vivas, es decir, agua que tiene su origen o en lluvia, o en río, o en manantial, no agua de pozo. Es decir, se va a sumergir ahí y de esta manera va a haber un proceso de purificación. Ahora, también se puede lavar en un lago, también puede hacerlo en un río, pero básicamente las comunidades van a determinar sí, que cerca, dentro del marco del barrio judío, haya mikve. No siempre lo van a poder lograr hacer y mantener, y esto va a llevar a toda una serie de problemas, básicamente porque hablamos de purificación. Ahora, tomando en cuenta que no tienes servicios de filtro como tienes hoy de aguas que van pasando, lo que a veces se hacía, por decir así, era un lugar en que había un contacto entre un mínimo de aguas vivas con agua que se iba cambiando. El resultado del mikve no era exactamente un resultado de higiene, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces entraba una mujer detrás de otra. Es decir, que entramos acá a toda una serie de preguntas con respecto a en qué medida mikve llevaba o no a higiene. Cuando hablamos de la higiene judía con respecto a otro tipo de poblaciones, estamos hablando básicamente de la higiene del judío que tiene como obligación lavarse las manos, las bocas y la boca antes de comer por una cuestión de oraciones, pero no exactamente la cuestión de mikve o de baño ritual. Entonces decíamos, tenemos la sinagoga, tenemos el cementerio. ¿Qué más vamos a necesitar? Una cosa, algo muy importante, por supuesto, está relacionado con la idea del estudio, del heder. Es decir, la idea del estudio. Hablábamos en clases anteriores de la existencia de yeshiva, es decir, lo que llamaríamos así como un colegio de estudios superiores, una academia de estudios superiores. No existía en todos los lugares. ¿Cómo estaba organizada la educación? ¿A qué niveles estaba? ¿Hacia quién estaba dando esto de la educación? Hablamos primeramente de la educación primaria. En la sociedad judía, como en la sociedad cristiana, en la sociedad musulmana, el saber leer y escribir, en los casos que se daba, era básicamente con cuestiones, sobre todo en el mundo judío, en el mundo cuestiones de instrucción religiosa. Ahora, la mayoría absoluta de las mujeres judías, hasta más o menos el siglo XVIII, al igual que en el mundo cristiano, en el mundo musulmán, la mayoría absoluta de las mujeres judías eran analfabetas. Y eso vamos a volver más atrás, más adelante. Con respecto a los niños, el niño judío, el varón, hasta los 5, 6, 7 años aproximadamente, vivía en el marco de una sociedad de mujeres. Es decir, estaba con la madre, con las hermanas, con las tías, con las abuelas. En algún momento, al tener 5, 6 o 7 años, salía de la casa para empezar a aprender la profesión de su padre. Sí, me escucharon bien, es decir, a partir de los 5, 6, 7 años más o menos, el hijo del sastre va a empezar a aprender a ser sastre. El hijo del zapatero va a aprender a ser zapatero. El hijo del alfarero va a ser alfarero. Es decir, va a ir aprendiendo la profesión al lado de papá. Lo mismo va a ser al lado de un médico y demás. Y en algún momento, entre los 5 y los 10, 12 años, cuando papá pueda prescindir de ese niño, el niño va a ser mandado a estudiar. Es decir, que puede ser que en el mismo lugar va a estudiar un niño de 7 años con un niño de 12. Y eso es lo que se va a ir dando. Es decir, lo que se va a hacer es tomar ese niño en lo que se va a llamar a veces un heder o un esger o Talmud Torah. Vamos a explicar las diferencias. Heder quiere decir habitación. En muchos lugares, sobre todo en la zona de Ashkenaz, luego en Polonia y demás,
había al lado de la sinagoga una habitación, lo que en hebreo se va a llamar Heder, y en yiddish lo van a decir Heider, en el que ahí se mandaba el niño. Y el niño ahí primeramente aprendía a leer, no aprendía a escribir. Muchos sabían leer y no sabían escribir. Van repitiendo, Kamatz Aleph A. Y así van repitiendo las letras, porque lo que se quiere es que el niño aprenda a leer un texto religioso, aunque no entienda su significado. Es decir, el niño va a aprender a decir oraciones, va a aprender a leer texto sagrado, pese a que no entienda qué es lo que está leyendo. Entonces se lo va a mandar ahí a estudiar. En parte del mundo judío ashkenazí se lo va a llamar Heder, en parte del mundo musulmán se lo va a llamar Hesger, y en parte del mundo español, judío sefaradí, se lo va a llamar Talmud Torah. ¿Cuál es la diferencia entre estos lugares? Vamos a decir así. En líneas generales, la comunidad judía en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Ashkenaz y luego en Polonia, Lituania y demás, la comunidad judía con los impuestos comunitarios va a pagar la institución educativa. En lo que es España, tanto musulmana como cristiana, y en el mundo musulmán casi en general, la comunidad judía organizada no paga la educación mínima del niño. Y aquí que la clase media, porque el niño que viene de clase adinerada, el padre se va a dedicar a que este niño tenga un maestro privado. Mientras que los niños, llamados de la clase media para abajo, van a ser los padres los que se van a organizar entre ellos y van a contratar un lugar y un servicio de un docente para que les enseñe a los niños, básicamente, leer y escribir. Eso implica que en el mundo de Ashkenaz, Italia y demás, si un niño tiene capacidad pero no tiene medios, puede ser que ascienda. En el mundo de España, en el mundo de países musulmanes, si el niño, aunque tenga capacidad, no viene de una casa adinerada, la posibilidad de que ascienda es muy pequeña, por no decir casi nula. Entramos acá a ver diferencias en respecto a esto. Entonces decíamos, ¿cómo se va dando? Entonces tenemos aquí el Talmud Torah. Ahora, vamos a usar, en el mundo ashkenazí básicamente se lo llama al maestro Melamed, y en el mundo español y en el mundo musulmán se lo va a llamar Marbitz Torah. Es decir, tenemos acá el sueldo del Melamed y del Marbitz Torah, siempre en toda la historia, también en el siglo XXI, el sueldo de los docentes de lo que llamaríamos párvulos de niños pequeños, el sueldo es muy bajo. Es decir, una cosa es decir importancia de la educación, otra cosa es cuánto se le va a pagar al docente. No es esto una campaña de un gremio a favor de aumentar el salario docente, simplemente lo que se llama una realidad de la historia. Dicho sea de paso, el peor pago en la historia a nivel medieval era el maestro de niños en el mundo musulmán. Es decir, cuando tienes más o menos cuestiones comparativas. Es decir, al niño se le va a enseñar durante un tiempo de qué manera poder leer. Estos niños, luego que han aprendido, si van a tener capacidad, tiempo y dinero, pongo todo junto, van a continuar en lo que se va a llamar la yeshiva. Y repito lo que dije antes, en el mundo español, tanto cristiano como musulmán, y en el mundo de países musulmanes, si el joven no tenía dinero, era muy difícil que pudiera entrar en una yeshiva. En el mundo de Italia, de Ashkenaz, de Polin, luego de Lituania, si el joven tenía capacidad, la comunidad de alguna que otra manera iba a lograr que este niño continuara en sus estudios superiores. Y vemos acá diferencias en lo que se llaman órdenes de prioridades comunitarios. ¿Qué ocurre con la niña? Desde el momento en que la niña judía llega al mundo, se la prepara para dos funciones: ser esposa y ser madre. Esas son las dos funciones en que se va a preparar a las niñas. Es decir, ella va a tener que saber cómo se cocina. Recuerden, estamos hablando de cuestiones de leyes dietéticas judías. Kashrut. ¿Cómo tienes que saber que esta comida se puede hacer o no? Va a tener que saber de qué manera, a veces coser, tejer, porque no es como que estás yendo a un shopping para hacer compras.
Va a tener que saber cómo mantener la higiene en un mundo en que tienes muchísimos roedores, tienes muchísimos insectos. Recuerden que estamos hablando de un mundo en que no existen heladeras, no existen microondas, no existen todas las cuestiones. Es decir, estamos hablando acá de un trabajo muy, pero muy intenso. Si recordemos que lavar, por ejemplo, implica traer el agua del río y muchas veces en enormes, digamos, en enormes palanganas, poder hervir agua sobre leños y de esa manera, haciendo manipulación de hierros o palos, ir pudiendo hervir las sábanas que vas a utilizar. Eso implica que esa mujer, para ser esposa y madre, tiene que tener una gran destreza física y grandes conocimientos también de cómo se llaman los diversos alimentos. ¿Cómo se va a hacer la comida? ¿Cómo se va a mantener? Pensemos en un mundo en que no tenemos heladera, no tenemos microondas, no tenemos cocina, no tenemos lavarropas. Es decir, el no es básicamente la pauta. Y debemos entender que cuando tú estás hablando del trabajo de lo que podemos llamar con comillas o sin comillas ama de casa y madre, el trabajo es infinitamente mucho más difícil de lo que puede ser hoy en la era del siglo XXI. La mujer judía tiene, digamos, tres funciones que solamente son de las mujeres, y es el prendido de velas en víspera de Shabbat, el preparar la jalá, todo lo que está relacionado con afrashat jalá, lo que se llama, y el asunto relacionado con las leyes de pureza por la menstruación. Estos son cuestiones netamente de mujeres, pero va más allá. La mujer judía, pese a que era analfabeta, va a ser un elemento importantísimo como agente de transmisión de cultura. No estoy utilizando aquí cuestiones contradictorias. Es decir, porque gran parte de la cultura va a ser una cultura oral. Será esa madre de 14 años y esa abuela que puede tener 26 o 27 años. Y dije abuelas de 26, 27 años, porque ya empezó a dar luz a partir de los 13 años en adelante, quienes van a ser las transmisoras de lo que se llama la herencia cultural de siglos, porque conocen relatos bíblicos, conocen canciones bíblicas, canciones relacionadas con el ambiente que están viviendo. Es decir, que tienes aquí, el hombre trae el dinero a casa, la mujer va a administrar lo que va ocurriendo en la casa. Es decir, que va a tener acá un rol muy, pero muy importante dentro del marco familiar en función de su educación. A veces escuchamos, sobre todo en los últimos años, por una cuestión de ideología, la cuestión de las mujeres judías importantes en la historia. Considero que acá tenemos una exageración total, porque estamos hablando de sociedades patriarcales. Evidentemente, yo nombré en clases anteriores, dije que las hijas de Rashi sabían leer y escribir, e incluso una de ellas, por lo menos una, enseñaba. Vamos a hablar de algunas que otras mujeres judías que tienen conocimientos literarios, pero vamos a hablar de una minoría absoluta, es decir, sin entrar aquí a exageraciones. Con esto que estamos acá, vamos a terminar en este momento, cerrando el tema de la comunidad judía, con el que vamos a continuar en la próxima clase. Muchísimas gracias.